Hola amigos y hermanos en Cristo. Quiero darles la bienvenida a otra enseñanza más de la serie de bienaventuranzas de Mateo 5 y estamos en el versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. He aquí uno de esos pasajes de las Escrituras cuyas profundidades son inconmensurables y cuya amplitud es imposible de abarcar. Esta increíble declaración de Jesús en una de las afirmaciones más grandes en toda la Biblia, el tema de la santidad, la pureza de corazón. La pureza de corazón se puede rastrear desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema es amplio y afecta prácticamente a todas las demás verdades bíblicas. Es imposible agotar su significado o importancia. Y el estudio en este capítulo es nada más que introductorio. Y antes de seguir, quiero que veamos un poco de su contexto. En su contexto histórico, según vemos cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, Israel estaba política, económica y espiritualmente en condiciones desesperadas. Durante cientos de años, con solo breves respiros, había estado bajo la opresión de conquistadores y extranjeros. La nación tenía libertad limitada para desarrollar su economía y gran parte de los ingresos y beneficios se pagaban a Roma en forma de impuestos. Aquellos eran problemas que todos los habitantes veían y sentían. Sin embargo, el problema menos obvio era peor. Por mucho que hubieran padecido opresión política y económica, Israel había sufrido debilidad espiritual y falta de fe, pero ese problema no lo reconocían muchos judíos. Los dirigentes judíos creían que su religión estaba en buena forma y que el Mesías solucionaría pronto los problemas políticos y económicos. Pero cuando Él vino, el único problema por el que se preocupó fue el espiritual, el problema de los corazones de ellos. En la época de Cristo, la fuerza religiosa más influyente en el judaísmo era el grupo de los fariseos. Ellos eran los principales administradores y promotores del generalizado sistema legalista y ritualista que dominaba la sociedad judía. Con el paso del tiempo, varios rabinos habían interpretado y reinterpretado las escrituras judías, en especial la ley, hasta que tales interpretaciones, conocidas como las tradiciones de los ancianos, se volvieron más dominantes que las escrituras mismas. La esencia de las tradiciones era un sistema de qué hacer y qué no hacer, que poco a poco se amplió hasta cubrir casi todos los aspectos de la vida judía. Para los judíos conscientes y sinceros era evidente que resultaba imposible la total observancia de todos los requisitos religiosos, puesto que no podían guardar toda la ley. Es indudable que desarrollaron fuertes sentimientos de culpa y frustración y ansiedad. Su religión era su vida, pero no podían cumplir todo lo que ésta exigía. En consecuencia, algunos de los dirigentes religiosos elaboraron la idea de que si una persona podía guardar perfectamente solo algunas de las leyes, Dios entendería incluso cuando tal arreglo resultó imposible. Algunos redujeron el requisito de la ley perfectamente guardada. Tal idea pudo haber estado en la mente del intérprete de la ley que probó Jesús
con la pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 36. Quizás quería ver cuál de los muchos cientos de leyes que Jesús creía era la más importante de guardar, aquella que satisfaría a Dios incluso si una persona fallaba en guardar las demás. Es probable que tal sistema religioso opresivo y confuso contribuyera a la popularidad inicial de Juan el Bautista. Él se mostraba radicalmente distinto de los escribas, fariseos, saduceos y celotes. Y era obvio que Juan no se molestó en observar la mayoría de las tradiciones religiosas. Él resultaba ser un respiro en un sistema asfixiante e interminable de exigencias y prohibiciones. Tal vez en la enseñanza de este profeta hallarían un poco de alivio. No querían otro rabino con otra ley, sino alguien que pudiera mostrarles cómo ser perdonados de esas leyes que ya habían incumplido. Querían conocer el camino verdadero a la salvación, la senda real para agradar a Dios, el sendero eficaz de la paz y de alivio del pecado. Ellos sabían que las escrituras enseñaban de aquel que vendría no simplemente a demandar, sino a redimir. No añadir a las cargas que tenían, sino ayudar a que las llevaran. No aumentar la culpa que tenían, sino a eliminarla. Sin duda, expectativas tales como esas fueron las que hicieron que muchos creyeran que Juan el Bautista podría ser el Mesías. El pueblo sabía por Ezequiel que algún día Dios iba a venir y que les rociaría sus almas con agua, limpiándolas del pecado y reemplazándoles los corazones de piedra con corazones de carne. Ezequiel 36, 25 y 26. Conocían el testimonio de David, quien clamó: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 32, versículos 1 y 2. Los judíos sabían tales verdades y anhelaban experimentar la realidad de ellas. Nicodemo era una de esas personas. Era un fariseo y un principal entre los judíos, es decir, un miembro del Sanedrín, la corte suprema judía. No se nos dice de manera específica cuáles eran sus intenciones al acudir a Jesús, porque sus primeras palabras no fueron una pregunta, sino un testimonio. El hecho de que llegara de noche sugiere que tenía vergüenza de que lo vieran con Jesús, pero no hay razón para dudar de la sinceridad de sus palabras, las cuales mostraron extraordinaria visión espiritual. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Nicodemo sabía que fuera lo que Jesús fuera, se trataba de un maestro verdadero enviado por Dios. Aunque no la expresa, la pregunta que estaba en su mente se encontraba implícita tanto en su testimonio como en la respuesta de Jesús. El Señor conocía la mente de Nicodemo y le declaró: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3.
Nicodemo quería saber cómo agradar a Dios y ser perdonado, por lo que preguntó: ¿cómo puedo ser hecho justo? ¿Cómo puedo ser redimido y convertirme en un hijo de Dios? ¿Cómo puedo llegar a ser parte del reino de Dios? Si él no hubiera tenido un deseo profundo y apremiante de conocer la voluntad de Dios, no se habría arriesgado a buscar a Jesús, incluso en medio de la noche. Nicodemo fue suficientemente sincero para admitir su pecaminosidad. Él era un fariseo, un maestro de la ley, un dirigente del Sanedrín, pero en su corazón sabía que todo eso no lo hacía estar bien con Dios. Después que Jesús alimentara a la gran multitud cerca del lago de Galilea, algunos de los que habían presenciado el milagro le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6:28. Les inquietaba la misma pregunta que preocupaba a Nicodemo: ¿cómo puede una persona estar a cuentas con Dios? ¿Qué debemos hacer para agradarlo de veras? Al igual que Nicodemo, ellos habían pasado por todas las ceremonias y rituales, habían asistido a las fiestas y ofrecido los sacrificios requeridos, hasta habían tratado de guardar la ley y las tradiciones, pero sabían que algo faltaba. Algo fundamental acerca de lo que no sabían y que mucho menos habían experimentado. Lucas nos habla de otro intérprete de la ley que le preguntó a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10:25. Hizo la pregunta para probar a Jesús, versículo 25. Y después que él le respondiera, el hombre trató de justificarse a sí mismo, versículo 29. Pero a pesar de su insinceridad, había hecho la pregunta correcta. La pregunta que estaba en las mentes de muchos judíos que eran sinceros. Un dirigente rico le hizo a Jesús la pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18:18. Al parecer este hombre era sincero, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. Quería mantener las riquezas de esta vida más de lo que quería obtener las riquezas de la vida eterna. Y se alejó muy triste, dicen las escrituras, versículo 23. Él sabía que necesitaba algo más que obediencia externa a la ley, a la cual había sido diligente desde la infancia, versículo 21. Sabía que a pesar de toda su devoción y esfuerzo por agradar a Dios, no tenía seguridad de poseer vida eterna. Estaba buscando el reino, pero no lo buscaba en primer lugar. Mateo 6:33. Otros estaban preguntando: ¿qué debo hacer para pertenecer al reino de Dios? ¿Cuál es la norma para la vida eterna? Todos esos individuos sabían en varios niveles de comprensión y sinceridad que no habían encontrado lo que buscaban. Muchos sabían que no habían guardado a la perfección ni siquiera una ley. Si eran sinceros, se convencían cada vez más que no podían guardar. No podían guardar perfectamente ni siquiera una sola ley. Y que era importante, que eran impotentes para agradar a Dios. Fue para contestar esa necesidad, y vuelvo otra vez, esta es la parte que más me gusta. Fue para esa necesidad que que Jesús entregó las bienaventuranzas. Él muestra de manera simple y directa cómo el hombre pecador puede ser justo con Dios, con el Dios Santo. Ahora veremos un contexto literario. A primera vista,
esta bienaventuranza parece fuera de lugar, insertada de modo indiscriminado en un desarrollo de verdades de otra forma ordenada. Debido a la suprema importancia del tema, podría parecer más apropiado en un lugar más estratégico, ya sea al principio como la base o al final como la culminación. Pero la sexta bienaventuranza, al igual que cada parte de la hermosa y maravillosa secuencia de verdades que están colocadas aquí según la mente de Dios, es el clímax de las bienaventuranzas, la verdad central a la cual llevan las 5 anteriores y de la cual fluyen las siguientes 2. Y quiero que veamos un poco de su significado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La palabra bienaventurados implica la condición de bienestar que resulta de la salvación. La posición de aquel que tiene una relación correcta con Dios. Ser aceptado por Él es un asunto de transformación interna, en total contraste con la religión externa, superficial e hipócrita de los escribas y fariseos. Jesús afirmó que es en el ser interior, en el centro del mismo ser del individuo, que Dios requiere pureza. Esa no era una verdad nueva, sino una antigua, largamente olvidada. Entre las ceremonias y la tradición, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, había advertido el escritor de Proverbios. Proverbios 4:23. Lo que hizo que Dios destruyera la tierra en el diluvio fue un problema de corazón. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. David reconoció delante del Señor: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículos 6 al 10. Asaf escribió: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 73:1. Jeremías declaró: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Todas aquellas personas que dicen que somos buenos de corazón, aquí tienen una respuesta correcta. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. Y la respuesta viene: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Las acciones perversas y los malos caminos comienzan en el corazón y la mente, que aquí se usan de modo sinónimo. Jesús expresó: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15:19. Por sobre todo lo demás, Dios siempre ha estado preocupado con el interior del hombre, con la condición de su corazón. Cuando el Señor llamó a Saúl a ser el primer rey de Israel,
mudó su corazón. Primera de Samuel 10:9. Hasta entonces, Saúl había sido bien parecido, atlético, pero nada más. Sin embargo, el nuevo rey no tardó en volver a sus antiguos patrones de corazón. Decidió desobedecer a Dios y confiar en sí mismo. Entre otras cosas, actuó de forma impertinente al asumir por sí mismo el papel sacerdotal de ofrecer sacrificios. 13:9. Y se negó a destruir a todos los amalecitas y posesiones como Dios había ordenado. 15:3-19. En consecuencia, el Señor quitó el reino de Saúl y se lo dio a David. Las acciones de Saúl fueron erradas porque su corazón se rebeló. Y es por nuestros corazones que el Señor nos juzga. Del liderazgo de David sobre Israel se dijo: los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmos 78:72. Limpio es un término usado en la psicología y consejería para una limpieza de la mente o las emociones. El doble ánimo siempre ha sido una de las grandes plagas de la iglesia. Queremos servir al Señor y al mismo tiempo servir al mundo. Pero Jesús advirtió que eso es imposible. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Santiago pone la misma verdad de otra manera. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Luego ofrece la solución al problema. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Versículo 8. Los cristianos tienen el motivo recto de corazón con relación a Dios, aunque a menudo fallamos en ser de un solo ánimo. Nuestro deseo profundo es serlo. Confesamos, al igual que Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Queriendo yo hacer el bien, y hallo esta ley, que el mal está en mí, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:15, 21 y 25. Los deseos espirituales más profundos del apóstol Pablo eran puros, aunque el pecado que moraba en su carne a veces lo dominaba. Aquellos que pertenecen realmente a Dios están motivados hacia la pureza. El Salmo 119 es el ejemplo clásico de ese anhelo, y Romanos 7:15-25 es la contraparte paulina. El deseo más profundo de los redimidos es por santidad. Aunque el pecado frena el cumplimiento de ese deseo, la limpieza de corazón es más que sinceridad. El camino a la santidad a lo largo de la historia de la iglesia se han sugerido varios caminos para lograr limpieza espiritual y santidad. Algunos han sugerido el monarquismo de las preocupaciones y distracciones del mundo y dedicarse por completo a la meditación y la oración. Otros afirman que la santidad es una segunda obra de gracia por medio de la cual Dios erradica de manera milagrosa no solamente los pecados, sino la naturaleza pecaminosa, permitiendo una vida terrenal
sin pecado a partir de ese momento. Pero ni la Biblia ni la experiencia sustentan ninguno de esos puntos de vista. El problema del pecado no es primordialmente el mundo que nos rodea, sino la mundanalidad que existe en nosotros, de la que no podemos escapar viviendo aislados de las demás personas. Pero Dios siempre provee para lo que exige y ha provisto maneras para que vivamos en pureza. Primero, debemos comprender que somos incapaces de vivir un solo momento santo sin la guía y el poder del Señor. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. La respuesta tiene que ser obvia y es nadie. El etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas. Jeremías 13:23. La limpieza comienza con un reconocimiento de la debilidad. La debilidad se extiende entonces pidiendo la fuerza de Dios. Segundo, debemos permanecer en la palabra de Dios, las Escrituras. Es imposible permanecer en la voluntad de Dios separado de su palabra, las Escrituras. Jesús declaró, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Tercero, es esencial ser controlado y caminar en la voluntad y el camino del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice claramente, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuarto, debemos orar. No podemos permanecer en la voluntad de Dios ni entender y obedecer su palabra a menos que estemos cerca de Él, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18, Lucas 18:1, Primera de Tesalonicenses 5:17. Con David clamamos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmos 51:10. Y por último, está el resultado de la santidad. La gran bendición de los que son limpios de corazón es que verán al Señor. Cuando nuestros corazones son purificados en la salvación, comenzamos a vivir en la presencia de Dios. Empezamos a verlo y comprenderlo con nuestros ojos espirituales, al igual que Moisés, quien vio la gloria de Dios y pidió ver más. Éxodos 33:18. Aquel que es purificado por Jesucristo ve una y otra vez la gloria de Dios. Ver a Dios era la mayor esperanza de los santos del Antiguo Testamento. Al igual que Moisés, David quiso ver más de Dios y expresó, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Job se alegró cuando pudo declarar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y con esto, hermanos, quiero despedirme de una enseñanza más y espero que en algo les sirva, espero que algo se aprenda. Si cualquier persona que lo vea por ahí o se detenga un momento a meditar en estas enseñanzas, como vuelvo a repetirlo una y otra vez, yo no soy un pastor, solo soy un hermano más en Cristo, soy una persona que trata de expandir el evangelio de una manera correcta, de una manera bíblica. Ahora en nuestros días se ha perdido esa base. Se ve como que esa base en realidad se ha perdido, pero siempre hay uno que otro hombre por ahí
hombres de Dios que predican la palabra conforme a las Escrituras. Y esa es una de mis intenciones, a exponer la palabra de Dios conforme las Escrituras. Porque todo lo que está fuera de las Escrituras, si lo juzgamos de otras formas, podemos darnos cuenta de que tanto como puede ser verdad, puede ser mentira. Pero cuando nosotros juzgamos las palabras o lo que vemos por ahí afuera conforme las Escrituras, entonces nos damos cuenta que lo que dice la palabra es cierto, más lo que dicen allá o por allá se puede poner en duda. Y espero que les guste, y los invito para otra enseñanza más, porque todavía no termino esta serie. Es hasta el versículo 10. Y que Dios nos bendiga a todos.